En la base estadounidense el Dr. Topo está revisando a Chills, para ver si él estaba bien, mientras que el científico cocodrilo junto con el señor Gásela, estaba revisando la cosa haciendo un estudio de órganos internos y dieron su conclusión que este animal está todo bien, órganos normales, pero el abuelo cerdito dijo si es normal ¿por qué luce así? El científico cocodrilo dijo. No lo sé, abuelo cerdito, es mejor estudiar su sangre para saber por qué está así de extraño. Mientras que el Dr. Topo recibió un golpe. Era Chills, está despierto y él dijo. Tenemos que quemarlo todo, tenemos que quemarlo todo. El abuelo conejo se acercó y él dijo. Tranquilo amigo, parece que tienes hambre, mejor te doy un pedazo de mi delicioso queso. Pero lo único que recibo fue un golpe, el abuelo conejo todo golpeado, todos los miembros fueron sobre él y atraparon a Chills y lo encerraron dentro de un cuarto donde no ocasionaría ningún daño, pero estaba alterado de la situación, el abuelo cerdito fue a interrogar a Chills, para saber qué fue lo que pasó, y Chills dijo al abuelo cerdito. Todos muriendo, todos mis compañeros están muertos, fuimos atacados con una forma de vida que tenía la capacidad de asimilar las células convirtiendo en nuestros miedos en monstruos que se hacía pasar por ti Mac, y yo estamos, un minuto en donde está Mac, él antes estaban conmigo cuando quemaron todo el lugar, y yo estaba ahí no Mac. Mientras que el abuelo cerdito dijo quién es Mac, mientras que el laboratorio, cuando el señor Gásela terminó de estudiar la cosa se retiró, pero se topó con el soldado Rino, y el señor Gásela le dijo a señor Rino que vigile el cuerpo, mientras que fuera a la sala de observación, para estudiar las muestras de sangre, el soldado Rino asentó y vigiló el cuerpo, pero sin saber que el cuerpo de la cosa empezó a salir tentáculos, y atrapó a señor Rino, el señor Rino dijo. Suéltame asquerosidad, suéltame. Y empezó a disparar. Pero ya era tarde la cosa asimiló al soldado Rino, pero apareció el abuelo conejo y dijo. Oh Dios mío, señor Rino. Y él fue a activar una alarma para llamar a los demás, mientras que la cosa y el señor Rino que no era el señor Rino escaparon, mientras el escándalo el abuelo cerdito escuchó la alarma y fue ¿qué está pasando? El abuelo cerdito dijo a Chills que se quede, y lo encerraron de la aviación, para que no escape con todo el grupo junto del laboratorio, el abuelo conejo le pidió a señor Topo el lanzallamas y unos explosivos, para acabar con la cosa, logró encontrarlo y a asimilación de la cosa empezó a gritar sonido de la cosa. Toma esto impostor. Y lo quemó, pero de repente apareció la cosa deformada de zorro, y atacó a señor gato y el abuelo conejo lanzó unas granadas para destruir la cosa. Y lo quemó, pero el señor gato estaba herido, pero de repente el abuelo cerdito le disparó, y el abuelo conejo le dijo abuelo cerdito. ¿Por qué disparate al señor gato? ¿Por qué está contagiado de la infección? Esa cosa con su sangre puede convertirnos en la cosa, y el señor gato hubiera actuado como él. Pero de repente se escuchó algo, un vidrio roto. Y era Chills escapando del lugar con un vehículo, con balones de gasolina dirigiéndose a la base estadounidense, para quemar todo el lugar para prevenir una infección de la cosa, o que algunos restos orgánicos aún sigue vivo, mientras que el abuelo cerdito y los demás toman un vehículo para detener a Chills, y el abuelo cerdito dijo. Espero que no sea verdad, o si no todos estaríamos perdidos. Mientras que el científico Gásela termina de estudiar las muestras descubrió algo terribles, que el organismo puede contagiar a otros seres vivos y el científico Gásela agarró un hacha y empezó a destruir todo el lugar, mientras que alguien lo está espiando desde la distancia de la base, mientras tanto Chills al llegar a la base estadounidense dijo. Esto es por mis compañeros y en especial a Mad, que por favor él esté bien. Y él empezó a quemarlo todo, las estructuras, los cuerpos de la cosa, pero encontró algo, un organismo vivo que estaba a punto de atacar a Chills pero...